Comenzamos con Estados Unidos porque este país y China reducen sus aranceles al 30% y al 10% respectivamente durante 90 días. Veamos en qué consiste este acuerdo. China y Estados Unidos logran una tregua en la guerra comercial desatada este año. Ambas potencias han acordado reducir los aranceles que aplican a sus productos. Pekín reducirá del 125% al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos reducirá del 145% al 30% los que aplica a los productos chinos. Esta tregua tendrá una duración de 90 días y fue anunciada este lunes en un comunicado conjunto tras las negociaciones mantenidas durante este fin de semana en Ginebra por representantes de los gobiernos de ambos países. También acordaron la creación de un mecanismo permanente de consulta. Este instrumento de diálogo estará encabezado por el viceprimer ministro chino He Lifeng, el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, y podrán reunirse en China, Estados Unidos o en un tercer país. La reunión en Ginebra ha sido el primer acercamiento formal entre ambos países desde que comenzó la guerra comercial entre ambas potencias, que se intensificó el pasado abril. Además, en esta reunión se abordó por primera vez directamente el problema del fentanilo y, según ha afirmado el representante comercial estadounidense, China ha mostrado un sorprendente compromiso con el tema y ha logrado entender la magnitud de lo que pasa en Estados Unidos. Por su parte, el tesorero estadounidense expresó su satisfacción con el resultado de las reuniones y destacó el respeto mutuo mostrado por China. Asimismo, valoró la utilidad de los encuentros para reparar las relaciones dañadas por la guerra comercial. El presidente Donald Trump anunció que la India y Pakistán alcanzaron un alto al fuego tras una disputa armada entre ambos países por el territorio de Cachemira. Aún se mantienen los ataques, pero vamos a ver el reporte. La India y Pakistán han acordado un alto el fuego total e inmediato con la mediación de Estados Unidos. Así lo anunció este sábado Donald Trump en la red social Truth Social. Tras una larga noche de conversaciones con la mediación de Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un alto el fuego total e inmediato. Felicitaciones a ambos países por su sentido común y su gran inteligencia. Gracias por su atención a este asunto. Estados Unidos había transmitido en varias ocasiones estar siguiendo de cerca el conflicto entre la India y Pakistán. El conflicto se desató el pasado 22 de abril tras un atentado terrorista en la Cachemira administrada por la India, en el que murieron 26 personas y del que India responsabilizó a Pakistán. La escalada aumentó significativamente después de que la India bombardeara supuestas bases terroristas en Pakistán el pasado miércoles. Un incidente en el que murieron 31 civiles, según Pakistán, que denunció que las zonas atacadas eran poblaciones civiles. Minutos después del anuncio de Trump, el ministro de Exteriores de Pakistán confirmó que este país y la India han acordado un alto el fuego con efecto inmediato. Por la parte india, el secretario de Relaciones Exteriores del país anunció casi en simultáneo con Pakistán que ambas partes suspenderían todo fuego y acción militar en tierra, aire y mar a partir de las 17 horas hora local. Al menos 98 personas habían muerto durante la actual escalada, que representa la peor crisis entre los dos vecinos nucleares desde la guerra de Kargil de 1999. La India y Pakistán mantienen una histórica confrontación por la soberanía de la región de Cachemira desde la independencia de ambos países del Imperio Británico en 1947. El gobierno colombiano confirmó que concedió asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien viajó este fin de semana a la nación neogranadina. Veamos. El gobierno panameño explicó que Martinelli viajó asilado a Colombia tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción. La salida de Panamá del expresidente pone fin al prolongado episodio diplomático entre su país y Nicaragua. Esta disputa comenzó luego de confirmarse la condena del expresidente a más de 10 años de prisión por el caso New Business, vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.
En marzo pasado, el gobierno de José Raúl Mulino había aprobado el primer salvoconducto con destino a Nicaragua. Sin embargo, la salida no se concretó. En ese sentido, la Cancillería colombiana explicó que la decisión del gobierno de Gustavo Petro se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. Además del caso New Business, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por presuntos sobornos, además de un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca. Y en Ciudad de México, miles de madres marcharon este fin de semana para exigir verdad, justicia y reparación por los más de 127,000 desaparecidos en el país. Vamos a ver. La movilización, que inició en el Monumento de la Madre y terminó en el Ángel de la Independencia, reunió a familias de distintas regiones que denuncian el abandono estatal y la violencia contra quienes se dedican a buscar a sus seres queridos. La manifestación también fue una denuncia contra la impunidad que persiste en casos de desaparición forzada y asesinatos de madres buscadoras. Los asistentes exigieron acciones concretas al gobierno federal ante la inseguridad que enfrentan durante sus labores de búsqueda, luego del asesinato de al menos 29 personas buscadoras en los últimos años. Muchas de estas familias realizan búsquedas de manera autónoma, excavando fosas clandestinas sin apoyo ni garantías de protección. La marcha también evidenció el carácter multigeneracional de esta lucha, con hijos y nietos que han asumido la búsqueda iniciada por sus madres. Algunas mujeres han transformado su dolor en preparación y activismo, formándose académicamente para afrontar la impunidad. Tras más de una década de omisiones institucionales, los colectivos de búsqueda continúan demandando una respuesta efectiva del Estado mexicano ante una crisis de desapariciones que atraviesa sexenios sin solución. Y fieles católicos en Chicago expresaron las expectativas que tienen sobre el nuevo Papa León XIV. Los latinos católicos de Chicago, que suponen prácticamente la mitad de la comunidad, según datos de la arquidiócesis, esperan estos días una cosa del nuevo Papa León XIV, que hablan del corazón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente en lo relativo a la inmigración. Esto declaró Araceli, una fiel católica de 54 años. Tengo mucha fe y estamos orando mucho para que ojalá que este nuevo Papa pueda encontrar la forma de poder tener esas pláticas con este nuevo presidente y pueda encontrar una forma de romper estas cuerdas de comunicación. En Des Plaines, periferia norte de Chicago, se levanta desde 2014 un santuario de la Virgen de Guadalupe a imitación del de México y al que acuden miles de católicos para celebrar bautizos, bodas o fiestas de 15 años o para pedir la intercesión de la Virgencita en situaciones de la vida como exámenes, enfermedades o crisis matrimoniales. Esto declaró el camionero latino Juan Márquez. Somos una comunidad honrados, trabajadores y pues también eso nos está afectando lo que está haciendo el presidente ahorita con todo lo que está pasando con las tarifas, eso pues nos está afectando el trabajo. Y también por eso estamos aquí pidiéndole a la Virgencita pues que le toque el corazón a ese señor y arregle esta situación pues para que se acomoden las cosas. En las últimas presidenciales, el voto latino se inclinó por el Partido Demócrata en un 56%, pero la diferencia con los republicanos se ha ido reduciendo con el paso de los años y muchos latinos se sienten cada vez más identificados con valores conservadores en línea con el país que los acoge en general. Y la ruta del Papa es una idea que esperan consolidar en Perú para potenciar el turismo en ese país y todo gracias al Papa León XIV. Vamos a verlo. El saludo a Chiclayo que pronunció en español el Papa León XIV desde el balcón del Vaticano ha puesto en el mapa a esta localidad peruana y ante el interés internacional que ha despertado, su alcaldía va a lanzar la Ruta del Papa, un recorrido turístico religioso por rincones de la ciudad y provincia que marcaron al nuevo pontificie. Esto declaró la alcaldesa de Chiclayo, Janet Isabel Cubas. Aquí tenemos un potencial turístico grande que hoy hay que aprovecharlo y además que es un turismo que también tiene una dimensión de religiosidad. Entonces ya en estos días empieza a validarse la Ruta del Papa
para poder ofrecerle a los turistas nacionales y extranjeros. Además, una gastronomía, hemos sido por un portal estadounidense señalado como un punto gastronómico, un referente gastronómico para el mundo. La catedral, de la que popularmente se dice que el arquitecto francés Gustave Eiffel hizo los planos, y el obispado, donde vivía Robert Francis Prevost Martínez, serán 2 puntos centrales del recorrido, así como las visitas a algunos de los comedores sociales u otras iniciativas que tuvo en esta zona del norte de Perú. Además de la ciudad, la ruta contaría con paradas en pequeños pueblos aledaños, como Montsefú, donde se celebra el Jesús Nazareno cautivo, y también la Santísima Cruz en Montupe, una colorida festividad que venera los restos de una antigua cruz conservada en un santuario. Entre estos puntos turísticos religiosos sobresalen Etén, donde hay una gran devoción por el Divino Niño del Milagro que León XIV trasladó a Francisco en 2019, cuando le presentó 20.000 firmas de fe en el Vaticano para que sea declarada ciudad eucarística. Congresistas de Florida, les contamos que presentaron un proyecto de ley en Washington que busca proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos en medio de las órdenes de deportación de la administración de Trump, que buscan acabar con varias protecciones migratorias, dejando en el limbo a estos ciudadanos. Representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron la iniciativa que otorgaría automáticamente un estatus de protección temporal por 18 meses renovables a los venezolanos actualmente en Estados Unidos, protegiéndolos, por supuesto, de la deportación y permitiéndoles trabajar legalmente. El condado de Miami-Dade y la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, concentran una de las mayores poblaciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos con TPS o parol humanitario. Esta iniciativa, que la titularon Venezuela TPS Act of 2025, es impulsada por los congresistas demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman-Schultz y la republicana también María Elvira Salazar. Nosotros, por supuesto, estaremos conversando este tema también con especialistas y con nuestro abogado de inmigración a ver cuál va a ser el desarrollo de esta iniciativa. Y la organización no gubernamental Provea denunció este domingo que tienen más de 48 horas sin saber sobre el paradero del abogado y activista de derechos humanos Eduardo Torres, quien es miembro del equipo legal de esta ONG. A través de la red social X, como lo ven en sus pantallas, Provea indicó que la última vez que se tuvo comunicación con el activista fue el viernes a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, cuando Torres avisó que se dirigía a su casa. La ONG Provea señaló que miembros de su equipo legal permanecieron por más de 5 horas a las puertas del Palacio de Justicia en Caracas, esperando, y abro comillas, la autorización superior que permitiese la consignación de un recurso de habeas corpus sobre Eduardo Torres. El activista y dirigente político Magalí Meda, quien fue extraída recientemente de la Embajada de Argentina, como se los contamos, esto ocurrió en Caracas, denunció públicamente que hombres encapuchados ingresaron de forma violenta a la vivienda de su madre durante el fin de semana y sustrajeron el vehículo de su progenitora. Ella detalló que los sujetos actuaron sin forzar cerraduras ni utilizar algún tipo de llave. Conectaron cables, abro comillas, igualmente encendieron el carro y se lo llevaron directamente desde la propiedad sin dejar rastro de identificación. Esta denuncia, recordemos, ocurre apenas 2 días después de que Meda también alertara sobre el ingreso irregular de hombres encapuchados portando maletines a su propiedad, a su residencia, hecho que acompañó con fotos y videos como evidencia en sus redes sociales. Y la activista también venezolana Andreina Baduel solicitó una fe de vida de su hermano Josnar Adolfo Baduel, detenido en la cárcel del Rodeo 1 en el estado Miranda. Baduel, Andreina, expresó a través de su cuenta en la red social X que lleva más de 3 meses sin tener contacto con su hermano. Recuerden que le estuvimos entrevistando en Buenos Días. La última vez
que ella informa que pudo verlo fue el 22 de abril cuando Josnar participó en una videollamada en su audiencia de apelación. En esa ocasión se le observó con un cabestrillo en el brazo y aprovechó la oportunidad para denunciar que su estado físico se encontraba en deterioro y que tenía meses sin recibir una visita de sus familiares. Y en otras informaciones, les contamos que hasta ahora 5 presos políticos estarían participando con postulaciones a cargos públicos en las elecciones del próximo 25 de mayo en Venezuela como una alternativa que permitirá su liberación de ser resultados electos. Al menos 5 detenidos por razones políticas en Venezuela figuran como candidatos en los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo. De manera independiente, el equipo de BPI-TV pudo verificar que entre los nombres se encuentran el del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Alejandro Rebolledo, el ex alcalde del municipio Ayacucho, Johnny Liscano, y el activista por los derechos humanos, Javier Tarazona. Acerca de este último, su hermano José Rafael Tarazona afirmó que la candidatura por la tarjeta de la organización política Gran Alianza Nacional Alternativa fue conversada con el detenido y apoyada por su familia, con la esperanza de que sirva como mecanismo para su liberación. Nosotros como familia hemos trabajado infinitamente sin descansar y encontramos en este mecanismo pues una posibilidad de las tantas que hemos tocado para que Javier obtenga su libertad a través del voto del Estado Táchira, quienes sin duda alguna conocen el trabajo de Javier, lo conocen como defensor de derechos humanos, como profesor universitario y como político creyente en la herramienta que sin duda alguna nos marca como demócratas que somos, que es el voto. No es la primera vez que detenidos por razones políticas figuran como candidatos para una elección en Venezuela. En el año 2015, la oposición postuló a los dirigentes Renzo Prieto y Gilbert Caro como candidatos a los comicios. Sin embargo, algunas organizaciones han rechazado lo que catalogan como la instrumentalización de los presos políticos para fines electorales. Que los presos políticos sean tratados como fichas de cambio, que sean llevados o que sean tratados en medios de chantajes y sean sometidos a procesos donde buscan quitarle su dignidad o ponerlos de una opción u otra solo para salir, uno no puede estar de acuerdo con eso. Porque bueno, se les están violando todos sus derechos y se revictimizan más, entre otras cosas. Sin embargo, estas son decisiones muy personales y yo creo que los distintos mecanismos que se puedan explorar para salvar a quienes están en este momento privados de libertad, hay que desarrollarlos. De igual forma, activistas han denunciado que la posibilidad de presentarse como candidatos a la elección habría sido presentada a otros presos políticos. Según el artículo 65 de la Constitución Nacional, se establece que los presos con condena firme, es decir, tras agotar todos los recursos legales, están inhabilitados para postularse a cargos públicos hasta que cumplan su condena o sean amnistiados. Sin embargo, quienes permanezcan en una situación de detención preventiva sin haber sido enjuiciados no están automáticamente inhabilitados para postularse, ya que la presunción de inocencia aplica hasta que se dicte una sentencia definitiva. Y en otros temas, el Observatorio Venezolano de Finanzas determinó en su más reciente estudio de inflación que el índice general para el mes de abril de este año fue de 18% y por estado detectó que Nueva Esparta supera la medida. De acuerdo a la ONG, el estado de Nueva Esparta registra una inflación del 18,62%. El sector empresarial analiza esto como dentro de lo natural por el diferencial cambiario que viene existiendo, pero sobre todo por los costos que tiene la insularidad. Al respecto nos habla el presidente de Fedecámaras del estado de Nueva Esparta.
Para nadie es un secreto pues que los costos aumentan porque todos los productos vienen a través de tierra firme, con unos fletes que no los tienen los otros estados del país, y eso incide de alguna manera pues en el impacto de los precios que podamos tener en Margarita. Por eso es que siempre hacemos el llamado pues a que aquí se tenga que tener un tratamiento especial en cuanto a nuestra condición de isla. Los costos operativos de manejarse aquí también son más fuertes porque los servicios públicos, para nadie es un secreto que Nueva Esparta también son muy eficientes. Entonces, cada operación económica que se hace aquí también tiene el embate pues de un costo adicional que es las plantas eléctricas, que es los camiones cisternas a través del agua, y todo esto va a tener un impacto, como lo reflejan estas estadísticas. Así que por eso es que el llamado siempre es a mejorar nuestra parte de los servicios públicos para que nosotros podamos tener una independencia económica en cuanto a estos servicios que inciden de manera dramática en los costos del neoespartano. Ante esta realidad, uno de los aspectos que ha traído expectativas positivas en el empresariado insular es la aplicación de nuevos aranceles a productos importados en tierra firme, pues esto pudiera devolver el interés en el régimen de Puerto Libre y mejorar el nivel de compras en la isla de Margarita. Es la información desde el estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias, para BPI TV. Gracias, Ana Carolina, por tu reporte. Y nos vamos a Perú, porque migrantes venezolanos en ese país recuerdan la labor pastoral del Papa León XIV y el apoyo brindado a comunidades populares y su compromiso con la integración de los extranjeros. Veamos algunos testimonios de venezolanos que tuvieron la oportunidad de compartir con él, entonces, Cardenal Robert Prevost. León XIV decía que él también es un migrante, al igual que lo fue Jesús. Un mensaje que los venezolanos llegados a Perú, con dramáticas historias a sus espaldas, recibían como un regalo y que estos días recuerdan más que nunca en Chiclayo, donde el nuevo papa fue obispo por 8 años y alzó la voz por ellos. Bixi Ferrer llegó a esta localidad del norte peruano en autobús en 2018, en la semana 37 de embarazo, porque en Venezuela no podía someterse a la cesárea que necesitaba, y desde su arribo fue cercana al programa de atención a migrantes que Robert Prevost inició. Un año después llegó el resto de su familia, pero la alegría de la reunión duró poco porque a su madre, Fina Sofía, le diagnosticaron cáncer de mama y estaba en situación irregular. Sin embargo, esta mujer aún no puede creer que el hombre que ayudó a pagar los tratamientos oncológicos sea el nuevo papa. Una palabra que dijo que siempre nos marcó fue que el primer migrante en el mundo fue nuestro Señor Jesucristo y que nosotros recibíamos ese apoyo porque él estaba convencido que nuestro Señor le ha dejado ese lema a él para él implementarlo en los sitios necesarios y sobremanera con los migrantes. Por otra parte, el director de la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Diócesis de Chiclayo, Augusto Martínez, cuenta junto a esta familia que Prevost creó esta unión de laicos y religiosos ante la llegada masiva de venezolanos a Perú, el segundo país del mundo que más ciudadanos de Venezuela ha recibido.